El 25 de julio de 1898, los cañones de una flota americana rompieron el silencio del amanecer sobre una pequeña bahía en el sur de Puerto Rico. No era San Juan, la capital que España llevaba siglos defendiendo. Era Guánica, un pueblo pesquero que no figuraba en ningún plan de defensa español, un nombre que nadie había pronunciado en los despachos de Madrid ni en los cuarteles de San Juan. Ese giro calculado no fue un accidente ni un capricho. Fue la primera jugada de un ajedrecista de guerra forjado en los campos de la Guerra Civil y en las llanuras sangrientas de las Guerras Indias. Su nombre era Nelson Appleton Miles, el hombre más condecorado del ejército americano, el soldado que en 40 años de servicio nunca había perdido una campaña. Lo que siguió en los próximos 20 días desafió toda lógica militar de la época. 17.000 soldados avanzaron en columnas simultáneas desde el sur hacia el norte, cortando la isla como un bisturí, aislando guarniciones españolas, tomando ciudades sin que el enemigo tuviera tiempo de reorganizarse. En 20 días, 3/4 partes de Puerto Rico habían caído bajo la bandera de las barras y las estrellas, y Miles estaba a horas de tomar San Juan cuando el armisticio del 13 de agosto detuvo todo en seco. La campaña fue tan veloz y tan perfectamente ejecutada que los historiadores militares la clasificarían décadas después entre las operaciones más eficientes de toda la historia americana. Miles no solo ganó, venció antes de que nadie pudiera detenerlo. Pero detrás de cada bandera que se izaba en las plazas puertorriqueñas, detrás de cada proclama que prometía libertad y civilización, esperaba una verdad más oscura. El hombre que había llegado como liberador guardaba en su mente una imagen de Puerto Rico que los boricuas nunca le perdonarían. La de un pueblo hermoso, sí, pero incapaz de gobernarse a sí mismo. Sus memorias lo revelarían con una claridad brutal, con palabras paternalistas que el tiempo haría aún más difíciles de sostener. Miles fue un genio de la guerra y fue también el instrumento fiel de un imperio que cambiaría para siempre el destino de una isla que soñaba con ser libre. Entender ambas verdades al mismo tiempo es la única manera honesta de entender todo lo que ocurrió en 1898. Había hombres que nacían para la guerra. Nelson Appleton Miles era uno de ellos. Nació el 8 de agosto de 1839 en una granja de Westminster, Massachusetts, el cuarto de 6 hijos de una familia de agricultores que no tenía nada extraordinario que ofrecer al mundo. Desde adolescente mostró una disciplina mental inusual, una capacidad para absorber estrategia y táctica militar de los libros con la misma naturalidad con que otros jóvenes aprendían a trabajar la tierra. Aquella granja de Nueva Inglaterra no sabía que estaba criando al soldado más condecorado de su generación. Cuando estalló la Guerra Civil Americana, en 1861, Miles tenía 21 años y ninguna formación militar formal. No era un graduado de West Point, ni tenía padrinos políticos que le allanaran el camino, ni apellidos ilustres que abrieran puertas en los despachos del Departamento de Guerra. Se enlistó como voluntario en el 18º Regimiento de Infantería de Massachusetts, y en cuestión de meses pasó de teniente a capitán, gracias a una combinación de coraje en el campo y claridad táctica que sus superiores tardaron muy poco en reconocer. Sus comandantes aprendieron rápido que Miles no pedía permiso para brillar, simplemente brillaba. Las batallas de la Guerra Civil lo forjaron como una fragua forma el acero. Estuvo presente en algunas de las confrontaciones más sangrientas de ese conflicto devastador. Fredericksburg, Chancellorsville, la campaña del Wilderness, el asedio de Petersburg. Fue herido en combate en ocasiones distintas, y veces se levantó, se recuperó y volvió al frente con mayor determinación que antes. Cada herida parecía hacerlo más resuelto, no más cauteloso. Al final de la guerra, a los 25 años, ostentaba el rango de mayor general de voluntarios, una distinción reservada a los mejores entre los mejores de ese ejército forjado en el fuego. Pero la Guerra Civil fue solo el prólogo. El verdadero escenario que definiría a Miles durante las 2 décadas siguientes fueron las llanuras del oeste americano, ese territorio sin fin donde el ejército de los Estados Unidos libraba una guerra diferente, más cruel, más lenta y más ambigua
que cualquier enfrentamiento entre ejércitos regulares. Las guerras indias no tenían batallas con líneas claras ni uniformes identificables. Eran persecuciones por desiertos implacables, emboscadas en cañones sin nombre y negociaciones que se rompían antes de que la tinta se secara. Era el tipo de guerra que destruía a los generales mediocres y rebelaba a los grandes. Miles no solo sobrevivió a ese teatro de operaciones, lo dominó con una consistencia que sus contemporáneos encontraban difícil de explicar. En 1876, tras el desastre de Little Bighorn, donde el general Custer y sus hombres fueron aniquilados por las fuerzas de Toro Sentado, fue Miles quien recibió el encargo de completar la campaña contra los Sioux. Lo hizo con una tenacidad que asombró a propios y ajenos. Persiguió a las tribus durante el invierno más crudo, cuando otros comandantes habrían detenido las operaciones por el frío y la nieve. Finalmente forzó la rendición de Toro Sentado en 1881, completando lo que Custer había iniciado con tanta sangre y tan poca planificación. No fue solo una victoria militar, fue una demostración de que Miles pensaba en campañas completas, diseñadas con paciencia, y no en golpes de efecto aislados que dejaban el trabajo a medias. Luego vino Jerónimo. El líder apache resistió al ejército americano durante años con una guerrilla tan eficaz que se había convertido en la pesadilla institucional de Washington. 2 generales habían fracasado antes de que Miles tomara el mando en Arizona en 1886. Con 5.000 soldados persiguiendo a menos de 50 guerreros apaches, Miles diseñó un sistema de señales ópticas con heliógrafos que conectaba las cimas de las montañas del territorio, eliminando el tiempo muerto en las comunicaciones y cerrando los espacios donde Jerónimo se ocultaba. En meses logró la rendición del jefe apache, convirtiendo lo que parecía imposible en una página más de una carrera construida sobre la certeza de la victoria. Hubo también la rendición del jefe Joseph, el líder Nez Percé, que había conducido a su pueblo en una retirada épica de más de 1.700 millas a través de las montañas del noroeste, buscando refugio en Canadá con el ejército americano pisándole los talones. Miles lo interceptó a 40 millas de la frontera canadiense, en un momento en que la libertad parecía casi al alcance de la mano. El jefe Joseph pronunció entonces una de las frases más citadas de la historia americana: «Desde donde el sol está ahora, nunca más pelearé». Miles escuchó esas palabras y, a diferencia de muchos comandantes de su época, prometió que las condiciones de rendición serían respetadas. Fue una promesa que el gobierno americano no honraría. El patrón ya era visible en Miles, brillante en la guerra, es incómodo con las consecuencias políticas de sus victorias. ¿Cuántas veces en la historia un hombre entrega la libertad mientras cree sinceramente que está ofreciendo civilización? Para 1898, Nelson Appleton Miles era el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, el oficial de mayor rango de toda la institución militar americana. Sus condecoraciones incluían la Medalla de Honor del Congreso, otorgada por su actuación en la batalla de Reams Station durante la Guerra Civil, cuando, herido de gravedad, continuó liderando a sus tropas sin abandonar el campo de combate. Tenía 58 años, una carrera sin derrotas registradas y una reputación que precedía a su nombre como la proa de un barco abre el agua. Era el hombre lógico, inevitable, para liderar la invasión de Puerto Rico. Washington no consideró a nadie más. La guerra contra España había estallado en abril de ese mismo año, alimentada por el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana, por el clamor de una prensa americana hambrienta de sangre y expansión, y por la visión de un país que se veía a sí mismo como heredero de un destino manifiesto que iba más allá de sus propias fronteras. Cuba era el objetivo principal de la campaña, pero Puerto Rico era el complemento estratégico perfecto. Una isla cuyo puerto natural en San Juan podía convertirse en una base naval de primer orden para dominar todo el mar Caribe. El presidente McKinley lo sabía, el Departamento de Guerra lo sabía y Miles lo sabía mejor que nadie. Para el general más condecorado de América, Puerto Rico no era solo una misión, era la culminación lógica de toda una vida dedicada a ganar las guerras que otros no podían terminar. La misión que recibió era de una urgencia matemática: tomar Puerto Rico
antes de que España pudiera utilizarla como ficha en las negociaciones de paz que ya se vislumbraban en el horizonte diplomático. Si la isla permanecía en manos españolas cuando comenzaran las conversaciones formales, Madrid podría reclamarla a cambio de concesiones en otros territorios. El reloj diplomático corría paralelo al reloj militar, y Miles tenía que ganar esa carrera antes de que algún diplomático en París le arrebatara con palabras lo que él podía conquistar con soldados. No había margen para campañas prolongadas, para asedios lentos, ni para errores que requirieran corrección. Tenía que hacerlo rápido, total y sin contemplaciones. Los mapas de Puerto Rico se extendieron sobre las mesas de los cuarteles en Cuba, cubiertos de anotaciones, líneas de avance y posiciones probables del enemigo. Miles estudió la geografía de la isla con la misma intensidad con que décadas antes había estudiado los cañones de Arizona o las llanuras de Montana. Una isla de casi 100 millas de largo, con un sistema montañoso central que dividía el norte del sur, carreteras escasas y guarniciones españolas concentradas en los puertos principales. Y en el norte, San Juan, la capital amurallada que los españoles consideraban inexpugnable desde hacía siglos. Pero Miles no miraba el norte, miraba el sur, donde nadie esperaba que llegaran los americanos, y donde ya había decidido en silencio que comenzaría todo. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias se pierden para siempre. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Había una ciudad en Puerto Rico que todo el mundo conocía, aunque su nombre no resonara en los despachos de Washington ni en los titulares de los periódicos americanos. Ponce era, en 1898, la ciudad más grande y próspera de la isla, el corazón comercial de un Puerto Rico que dependía del azúcar, el café y el ron para sostener su economía. Sus plazas amplias, sus calles adoquinadas y sus edificios coloniales hablaban de una burguesía criolla que había construido riqueza durante generaciones bajo la bandera española. Era una ciudad orgullosa, cosmopolita a su manera, conectada con el mundo a través de su puerto, que recibía barcos de Europa, Cuba y los puertos del Caribe con una regularidad que los años de guerra habían comenzado a interrumpir. Cuando Nelson Miles estudió el mapa de Puerto Rico, Ponce brillaba como el objetivo estratégico perfecto, la llave del sur, la plataforma desde la cual se podía conquistar todo lo demás. La distancia entre Guánica y Ponce era de apenas 30 millas por la costa sur, pero en términos estratégicos representaba la diferencia entre un desembarco táctico y una base de operaciones capaz de sostener una campaña de escala nacional. Miles lo sabía desde antes de pisar tierra boricua. Después de asegurar Guánica el 25 de julio y de repeler con facilidad los intentos españoles de contraataque en los días inmediatos, el general americano puso sus columnas en marcha hacia el este, siguiendo la línea de la costa con una velocidad que no daba tiempo a las guarniciones españolas para reorganizarse. La infantería avanzaba en paralelo con los buques de guerra que navegaban pegados a la costa, listos para apoyar cualquier enfrentamiento con sus cañones. Era una sincronía entre tierra y mar que los soldados españoles estacionados en aquellas poblaciones nunca habían visto ni imaginado. El 27 de julio, las fuerzas americanas tomaron Yauco sin encontrar resistencia significativa. Los españoles que defendían la ciudad se retiraron hacia el interior antes de que los americanos llegaran al centro, una decisión táctica que en el momento parecía prudente, pero que en la práctica cedía el territorio sin combate. Yauco caía, y con ella se abría el camino directo a Ponce. El comandante de las fuerzas españolas en el sur de la isla enfrentaba una ecuación imposible. Sus tropas eran numéricamente inferiores, su moral estaba quebrada por las noticias de las derrotas en Cuba, y los barcos americanos controlaban las aguas costeras con una superioridad que hacía inútil cualquier intento de refuerzo desde el mar. Para muchos oficiales españoles de rango medio, la pregunta ya no era si Ponce caería, y sino cuándo y en qué condiciones. El 28 de julio de 1898, Nelson Miles entró en Ponce. No fue la entrada de un conquistador que arrasa lo que encuentra a su paso. Fue algo más calculado, más simbólico, y a ojos de muchos poncenos que lo presenciaron, profundamente desconcertante en su aparente moderación. Miles llegó a una ciudad que en su mayoría no había disparado un solo tiro en su contra,
con una población civil que observaba desde las ventanas y los portales con una mezcla de curiosidad, alivio y aprensión difícil de separar. Las autoridades españolas civiles habían permanecido en sus puestos, mientras las militares se retiraban, en un gesto que reflejaba la confusión de una colonia que no sabía bien a quién obedecer. La ciudad más rica de Puerto Rico cambiaba de mano con la misma quietud con que se firma un documento notarial. No, ¿cómo se siente una ciudad cuando descubre que su destino acaba de cambiar para siempre sin que nadie le haya pedido opinión? Desde el Ayuntamiento de Ponce, Mayles emitió una proclama que sus oficiales distribuyeron en español por toda la ciudad y que en los días siguientes circuló por toda la isla. Las palabras eran precisas y estaban cargadas de una promesa que los puertorriqueños escucharían durante los primeros meses de la ocupación con esperanza genuina. Prometía que los americanos venían como amigos, no como enemigos. Prometía el restablecimiento de las libertades civiles, la protección de la propiedad privada y el respeto a las tradiciones religiosas. Para una isla que llevaba 400 años bajo la autoridad española, que había visto sus movimientos autonomistas aplastados una y otra vez, que había sufrido deportaciones, censura y la negación sistemática de derechos políticos fundamentales, pues aquellas palabras sonaban como el comienzo de una era diferente. Miles no solo había tomado Ponce, había lanzado un mensaje que resonó en cada plaza, cada iglesia y cada bohío de la isla. Mientras la ciudad procesaba el significado de lo que acababa de ocurrir, Mayles transformó Ponce en una máquina de guerra con una eficiencia que asombraba a sus propios oficiales. El ayuntamiento y los edificios más sólidos de la plaza principal se convirtieron en cuartel general, sala de operaciones y centro de comunicaciones simultáneamente. Los barcos del Atlántico comenzaron a descargar suministros, municiones, artillería y refuerzos con una precisión logística que reflejaba meses de planificación meticulosa en los puertos de la costa este americana. Miles había diseñado la campaña no solo en sus dimensiones tácticas, sino en su dimensión logística, que es exactamente donde las campañas cortas se vuelven largas y las campañas rápidas se detienen. Ponce tenía el puerto, tenía las carreteras que se ramificaban hacia el interior de la isla, y tenía la posición geográfica perfecta para lanzar columnas en múltiples direcciones de forma simultánea. El plan que emergió de esas reuniones en el cuartel general de Ponce era audaz en su concepción y despiadado en su lógica. Columnas independientes avanzarían desde el sur hacia el norte por rutas distintas, separadas entre sí por los valles y las montañas del interior de la isla. El general James Wilson avanzaría por el oeste, tomando Mayagüez y forzando el paso hacia Arecibo por la cordillera. El general Theodore Schwann limpiaría de fuerzas españolas la ruta costera del suroeste entre Ponce y Mayagüez. El general John Brooke atacaría por el centro, cruzando las montañas hacia Aibonito, con la mira puesta en la carretera central que bajaba hacia San Juan. Eran puños golpeando simultáneamente en puntos diferentes, diseñados para que los españoles no pudieran reforzar ningún frente sin debilitar los otros tres. La lógica detrás de esta estrategia era tan clara que resultaba casi elegante en su brutalidad calculada. Las fuerzas españolas en Puerto Rico sumaban alrededor de 8.000 soldados regulares, complementados por cerca de 9.000 voluntarios locales cuya lealtad a la causa española era, en el mejor de los casos, variable y en muchos casos directamente inexistente. Frente a ellos, Mayles disponía de 17.000 soldados profesionales, bien equipados, con artillería moderna y el respaldo de una flota que controlaba todas las aguas que rodeaban la isla sin competencia posible. Lo que hacía decisiva la diferencia no era solo el número de soldados, era la velocidad con que Mayles planeaba usarlos, la simultaneidad de los ataques que condenaría a los defensores a combatir en frentes a la vez con recursos insuficientes para todos ellos. Si los españoles no podían estar en todas partes al mismo tiempo, Miles, en cambio, sí. Lo que Mayles no podía controlar del todo, y quizás no quería admitir, era la reacción de los propios puertorriqueños ante la llegada de las columnas americanas a sus pueblos. En muchos municipios del interior, las tropas americanas fueron recibidas con banderas improvisadas, con flores arrojadas desde los balcones y con una mezcla de alivio y expectativa
que sus propios soldados encontraban desconcertante. Familias que habían vivido bajo la sospecha permanente de las autoridades coloniales veían en los americanos la posibilidad de un cambio que el Estatuto de Autonomía de 1897, concedido demasiado tarde y con demasiadas restricciones, nunca había llegado a materializar. Y otros observaban con la cautela que enseña la historia larga. Sabían por instinto generacional que los poderes que llegan con promesas de liberación no siempre entregan lo que anuncian. La memoria colectiva de 400 años de promesas rotas no se borra con una proclama. Ponce era ya, a finales de julio de 1898, una ciudad transformada en el epicentro de una campaña que el mundo entero seguía con atención. En sus calles convivían soldados americanos con civiles puertorriqueños en una relación que todavía no había definido sus contornos ni sus consecuencias. Miles miraba los mapas con la satisfacción del estratega que ve su plan desplegándose según los cálculos previstos, con la precisión de un reloj suizo ajustado para ganar. Las columnas comenzaban a moverse hacia el norte, hacia las montañas, hacia los últimos reductos españoles que aún quedaban en pie. El cronómetro de la campaña más rápida de la historia americana corría sin pausa, y lo que vendría a continuación demostraría que Miles no había exagerado ni un solo detalle de lo que era capaz. A principios de agosto de 1898, Puerto Rico dejó de ser una isla y se convirtió en un tablero de ajedrez. Desde Ponce, columnas de soldados americanos comenzaron a moverse hacia el norte, cada una por una ruta diferente, cada una con un objetivo distinto, todas coordinadas por la mente de un general que había pasado 40 años aprendiendo que la velocidad sostenida mata más campañas enemigas que la fuerza bruta. Las montañas de la cordillera central dividían la isla en dos mitades, que los españoles nunca habían tenido que defender simultáneamente, porque nunca antes habían sido atacadas al mismo tiempo desde el sur. Miles había convertido la geografía de Puerto Rico, que en teoría favorecía al defensor, en una trampa perfecta para el ejército que pretendía sostenerla. En los despachos de San Juan, los comandantes españoles miraban los mapas con la angustia del que sabe que el tablero está perdido, pero todavía no ha encontrado el momento exacto en que sucedió. La columna del general James Wilson avanzó por el oeste con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios oficiales. Su objetivo era Mayagüez, la segunda ciudad más importante de la costa occidental, un puerto comercial cuya caída aislaría definitivamente el flanco izquierdo de las posiciones españolas y cortaría las comunicaciones terrestres entre el norte y el sur de la isla por esa ruta. Wilson era un general curtido que había demostrado su valor durante la Guerra Civil y que entendía perfectamente la lógica que Miles le había transmitido en Ponce. No detenerse, no esperar refuerzos, no dar tiempo al enemigo para reorganizarse. Su columna cruzó pueblos que apenas ofrecieron resistencia. Atravesó valles donde las guarniciones españolas se retiraban antes de que llegara la vanguardia americana, y se presentó ante Mayagüez el 10 de agosto con el ímpetu de una fuerza que no había perdido velocidad en ningún momento de su avance. La ciudad cayó con una facilidad que, paradójicamente, resultaba más demoledora para la moral española que cualquier batalla convencional. El general Theodore Schwann operaba en la franja costera del suroeste, limpiando de fuerzas españolas los municipios entre Ponce y Mayagüez, para garantizar que la línea de suministros de Wilson permaneciera segura y que ninguna concentración enemiga pudiera atacar el flanco de las columnas principales desde el sur. Era un trabajo menos glorioso que el avance hacia las grandes ciudades del norte, pero militarmente era tan esencial como cualquier otro movimiento del plan. Schwann encontró resistencia en algunos puntos del camino. Escaramuzas breves donde los soldados españoles intentaban ralentizar el avance sin comprometerse en batallas de resultado incierto. Los enfrentamientos eran rápidos y decisivos. Las tropas americanas tenían superioridad de fuego y una iniciativa psicológica que sus adversarios ya no podían contrarrestar. No para cuando la columna de Schwann completó su misión, la costa sur de Puerto Rico era territorio americano de extremo a extremo. La columna central, encabezada por el general John Brooke, tenía el encargo más exigente de todo el plan.
cruzar la cordillera central por las rutas de montaña que conectaban Ponce con la capital, avanzar hacia Aibonito, donde los españoles habían concentrado artillería en el paso del Asomante, y abrir el camino hacia San Juan por el corazón de la isla. Brooke era quizás el más metódico de los generales de Miles, un hombre que medía cada paso antes de darlo, pero que una vez comprometido no aflojaba el ritmo por nada. Sus tropas comenzaron el ascenso hacia el interior con la conciencia de que las montañas eran aliadas del defensor y que cualquier descuido en esas carreteras estrechas podía convertirse en una emboscada de consecuencias costosas. La cordillera de Puerto Rico no era los Alpes ni las Rocosas, pero sus pasos angostos, de sus barrancos profundos y su vegetación densa, ofrecían ventajas reales al ejército que supiera aprovecharlas. El 9 de agosto, cerca del pueblo de Coamo, la campaña de Puerto Rico vivió uno de sus momentos más intensos y simbólicamente significativos. Las tropas americanas cercaron una guarnición española de varios cientos de soldados que defendían la ciudad con artillería y posiciones bien establecidas, en una operación que combinó el ataque frontal con un movimiento de flanqueo que cortó la ruta de retirada española hacia el norte. El combate fue breve pero real. Hubo muertos y heridos en ambos bandos, y por algunas horas la batalla tuvo la intensidad de un choque genuino entre ejércitos que no estaban dispuestos a rendirse sin combatir. Al final, las fuerzas españolas que pudieron escapar del cerco americano huyeron hacia el norte, dejando atrás prisioneros, armamento y, sobre todo, la posición que controlaba el camino central hacia San Juan. Coamo fue la prueba de que la campaña no era un simple paseo militar, que los españoles podían pelear cuando las circunstancias lo permitían, pero también de que pelear sin refuerzos, sin líneas de comunicación intactas y sin esperanza de victoria estratégica era un ejercicio de heroísmo que no cambiaba el resultado final. Déjanos en los comentarios si conocías la batalla de Coamo, una de las páginas más olvidadas de esta guerra que lo cambió todo. Mientras las tres columnas avanzaban según el plan, Miles se movía entre sus frentes con la inquietud del estratega que necesita ver con sus propios ojos lo que los partes de batalla solo pueden describir con palabras. No era un general de escritorio ni un comandante que delegaba la guerra y esperaba los resultados desde un despacho cómodo. Era un hombre de campo que había pasado décadas en campaña y que no concebía otra forma de ejercer el mando que no fuera cerca de las tropas que ejecutaban sus órdenes. Sus desplazamientos entre Ponce y los frentes de avance le daban una imagen actualizada del estado real de la campaña que ningún sistema de mensajería podía reemplazar. Lo que veía lo satisfacía con la sobria satisfacción del artesano que observa un trabajo que sale exactamente como fue diseñado, sin improvisaciones innecesarias y sin fricciones que no pudieran resolverse con rapidez, con la máquina militar americana funcionando a la velocidad para la que había sido construida. Lo que resultaba más sorprendente para los oficiales americanos que recorrían los caminos del interior de la isla no era la resistencia española, que resultó ser menor de la esperada, sino la actitud de la población civil puertorriqueña. En muchos pueblos, los soldados americanos encontraron a los vecinos en las plazas con banderas que mezclaban colores sin una identidad clara, con actitudes que oscilaban entre la bienvenida genuina y la observación cautelosa de quien ha aprendido por generaciones que los cambios de poder rara vez significan libertad real para el pueblo llano. Algunos guías locales se ofrecieron voluntariamente para orientar a las columnas americanas por los caminos del interior, conocedores de cada vereda y cada paso de montaña. Otros observaban desde lejos con la experiencia acumulada de siglos de colonialismo que enseñaba una lección sencilla y brutal. Quien viene con promesas de liberación generalmente tiene sus propias razones para estar ahí, y esas razones no siempre coinciden con las de los liberados. Las cifras de la campaña, al cabo de 20 días, eran elocuentes en su precisión. 3/4 partes del territorio de Puerto Rico estaban bajo control americano. Las principales ciudades del sur y el oeste habían caído sin que los españoles pudieran organizar una defensa coherente en ninguna de ellas. Las líneas de comunicación entre San Juan y el resto de la isla estaban cortadas o amenazadas en todos sus puntos críticos. La guarnición española de la capital quedaba aislada,
sin posibilidad de recibir refuerzos por tierra, con la flota americana controlando las aguas que la rodeaban, esperando el desenlace de una partida que militarmente ya estaba decidida. Miles había cumplido en 20 días lo que Washington esperaba que llevara meses, y lo había hecho con unas bajas propias, que los registros oficiales describían como sorprendentemente bajas para la escala de la operación. Pero había algo que los mapas no podían mostrar y que los partes de batalla no sabían cómo describir. En cada pueblo que las columnas americanas dejaban atrás, en cada plaza donde la bandera española era arriada y otra bandera ocupaba su lugar, algo cambiaba en la memoria colectiva de una isla que llevaba décadas soñando con una forma diferente de gobernarse a sí misma. Los puertorriqueños habían vivido los últimos meses de la presencia española con la expectativa del cambio, y el cambio había llegado con más rapidez de la que nadie había anticipado. Lo que todavía no sabían, lo que Miles tampoco les había dicho con claridad, era que el cambio que venía no era exactamente el que habían imaginado. Las promesas de la proclama de Ponce eran reales en la intención de quien las pronunció, o al menos eso podía creerse en esos primeros días de agosto. Pero entre la intención de un general y la política de un imperio hay una distancia que no se mide en millas, sino en décadas, y esa distancia Puerto Rico estaba a punto de aprenderla de la peor manera posible. Hay momentos en la historia militar en que la geografía decide lo que los ejércitos no pueden. El paso del Asomante, ubicado en las alturas que dominan el municipio de Aibonito, en el corazón montañoso de Puerto Rico, era uno de esos lugares donde la tierra misma parecía diseñada para detener a quien intentara cruzarla por la fuerza. La carretera central que conectaba Ponce con San Juan atravesaba ese paso como un hilo delgado entre paredes de roca y vegetación densa, con pendientes pronunciadas que convertían cualquier avance en un ejercicio de exposición máxima ante quien controlara las alturas. Los españoles lo sabían desde hacía décadas. Aibonito era, en el vocabulario militar de la época, una posición naturalmente defendible que compensaba con terreno lo que sus defensores no podían compensar con números. Cuando los oficiales de la guarnición española vieron que las columnas americanas se acercaban desde el sur, fue allí donde decidieron hacer su última apuesta. El coronel español que comandaba la defensa del Asomante no era un hombre dispuesto a rendirse sin combatir. A diferencia de muchas de las guarniciones que las columnas americanas habían encontrado en su avance por el sur y el oeste de la isla, los soldados apostados en las alturas de Aibonito habían tenido tiempo de preparar sus posiciones con artillería y parapetos de piedra que dominaban los tramos más expuestos de la carretera. La ventaja del terreno era real y sustancial. Desde aquellas alturas, los cañones españoles podían alcanzar con precisión cualquier columna que intentara ascender por el camino principal, y la vegetación densa de los flancos complicaba enormemente las maniobras de envolvimiento que habían funcionado tan bien en Coamo. Era, en resumen, el peor escenario posible para un ejército que hasta ese momento había ganado velocidad precisamente porque sus adversarios no habían podido ofrecerle resistencia consistente. El Asomante era la excepción que confirmaba la regla de toda la campaña. Las tropas de la columna central, bajo el mando del general Brooke, llegaron a los accesos del paso del Asomante en los primeros días de agosto y encontraron lo que ninguna otra posición en Puerto Rico les había ofrecido hasta entonces. Fuego artillero, organizado desde posiciones protegidas, que causaba bajas reales y obligaba a detenerse y evaluar. Los primeros intercambios de disparos dejaron claro que un asalto frontal por la carretera principal sería costoso en vidas sin garantía de resultado. Brooke detuvo el avance, desplegó exploradores en los flancos para buscar rutas alternativas y pidió refuerzos de artillería que pudieran neutralizar las posiciones españolas antes de intentar el cruce. Era la decisión táctica correcta, la que cualquier general experimentado habría tomado en las mismas circunstancias, pero también era la primera vez en toda la campaña que una columna americana detenía su marcha por razones que no eran logísticas, sino militares. Miles recibió los partes de Brooke con la atención cuidadosa de quien sabe que un obstáculo no es una derrota, sino un problema que requiere solución. Su respuesta fue característica de su estilo: no insistir en el punto de resistencia, sino presionar simultáneamente desde múltiples direcciones
para hacer la posición del Asomante estratégicamente insostenible, aunque tácticamente resistiera. Ordenó que la columna de Wilson, que ya controlaba Mayagüez, iniciara su giro hacia el norte y comenzara a avanzar hacia Arecibo por la costa oeste, abriendo otro frente que los españoles no podían ignorar. Ordenó también que unidades de la columna de Schwann buscaran rutas de montaña secundarias que pudieran flanquear el Asomante por el este, amenazando la línea de retirada de los defensores hacia San Juan. El plan era convertir la fortaleza natural de Aibonito en una trampa. Si los españoles permanecían en el paso mientras las otras columnas avanzaban por los flancos, quedarían aislados y rodeados sin posibilidad de retiro ordenado. La batalla del Asomante fue una sucesión de escaramuzas, intercambios de artillería y movimientos de posición que se extendió durante varios días, sin que ninguno de los dos bandos pudiera imponer su voluntad de forma definitiva. Los soldados americanos probaron distintos accesos al paso buscando ángulos desde los cuales el fuego español fuera menos efectivo, mientras los artilleros propios intentaban localizar con precisión las baterías enemigas ocultas entre la vegetación de las alturas. Era una guerra de paciencia en miniatura, un contraste brutal con el ritmo vertiginoso que había caracterizado toda la campaña desde el desembarco en Guánica. Los hombres que combatían en aquellas laderas no sabían que a menos de 300 millas de allí, en los salones de Washington y Madrid, y se estaban intercambiando mensajes diplomáticos que pronto convertirían en irrelevante todo lo que ocurriera en esas montañas. ¿Cuántos soldados murieron en el Asomante por una posición que la diplomacia iba a resolver en días? La historia muchas veces no tiene respuestas cómodas para esa pregunta. El 12 de agosto de 1898, el presidente McKinley y el embajador francés Jules Cambon, representando los intereses de España, firmaron en Washington el protocolo preliminar de paz que ponía fin a las hostilidades entre los dos países. El acuerdo era claro en sus términos fundamentales. España cedía Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam a los Estados Unidos y renunciaba formalmente a su soberanía sobre las Filipinas a cambio de una compensación económica que se fijaría en el tratado definitivo. El texto del protocolo incluía una cláusula inmediata de cese al fuego que debía comunicarse a todos los teatros de operaciones activos. El mundo supo esa tarde que la guerra había terminado. Los soldados que combatían en el Asomante lo supieron al día siguiente. El 13 de agosto de 1898, con el armisticio ya firmado en Washington, llegaron a Puerto Rico las órdenes de cese al fuego. Las columnas americanas detuvieron su marcha en las posiciones que ocupaban en ese momento. Wilson, cerca de Arecibo en el norte, Schwann consolidando el suroeste, Brooke frente al Asomante y las unidades de Mills a pocas jornadas de marcha de las murallas de San Juan. La campaña que había comenzado con el desembarco en Guánica 19 días antes se detenía en este punto preciso de la historia, no por derrota militar, sino por un decreto diplomático que llegó antes de que la lógica de los cañones terminara su trabajo. Miles estaba, según sus propias estimaciones, a no más de 5 días de tomar San Juan si las operaciones hubieran continuado. La capital que los españoles consideraban inexpugnable nunca llegó a ser atacada porque ya no hacía falta. La reacción de Miles al armisticio fue de una ambigüedad que sus memorias posteriores no intentarían ocultar del todo. Como soldado y como comandante de campaña, comprendía perfectamente la lógica de la paz negociada. La guerra había cumplido sus objetivos estratégicos sin necesidad de un asalto final a San Juan, que habría costado vidas americanas y puertorriqueñas en proporciones impredecibles. Como hombre de carácter, sentía la insatisfacción del arquitecto que ve su construcción más ambiciosa detenida a metros de la última piedra. Había diseñado la campaña más rápida de la historia militar americana. Había ejecutado una operación de columnas simultáneas, con una precisión que no admitía crítica razonable. Había tomado 3/4 partes de Puerto Rico en menos de 20 días, y el colofón que habría coronado ese trabajo, la rendición formal de San Juan, quedó fuera del relato por razones que tenían más que ver con las cancillerías europeas que con los campos de batalla del Caribe. Los oficiales españoles que defendían el Asomante recibieron la noticia del armisticio con sentimientos
que los testimonios de la época describen de forma contradictoria. Había entre ellos quienes sentían el alivio del combatiente que sobrevive a una guerra que ya estaba perdida antes de que comenzara en Puerto Rico, y quienes sentían la amargura específica del soldado que había sostenido su posición con honor y que ahora entregaba esa posición no por la fuerza del enemigo, sino por la firma de un político en una ciudad a miles de millas del campo de batalla. La guarnición del Asomante había hecho lo que ninguna otra posición española en Puerto Rico había logrado: detener a las columnas americanas durante días en un punto que controlaban con disciplina real. Rindieron sus armas con la cabeza alta, sabiendo que habían combatido bien en una guerra que España había perdido mucho antes del primer disparo. Comenta abajo si conocías la historia del Asomante, la única batalla que frenó al ejército más poderoso del hemisferio en aquellos 20 días de agosto. Hay palabras que revelan más sobre quien las escribe que sobre quien las describe. Nelson Miles, el general más condecorado del ejército americano, el hombre que en 20 días había tomado 3/4 partes de Puerto Rico con la precisión quirúrgica de un estratega consumado, encontró tiempo en los años que siguieron a la campaña para escribir sus memorias. En esas páginas, con la comodidad del vencedor que no teme contradicción, describió Puerto Rico como un paraíso tropical de extraordinaria riqueza natural, una isla de belleza incomparable que esperaba pacientemente ser guiada hacia la civilización moderna. Lo que siguió a esa descripción idílica fue un retrato de los puertorriqueños que el tiempo haría cada vez más difícil de leer sin incomodidad. Un pueblo que, según Mills, carecía de la madurez política y la capacidad institucional necesarias para gobernarse a sí mismo. Un pueblo que necesitaba la tutela americana para alcanzar el nivel de desarrollo que su geografía prometía y su historia colonial había impedido. El conquistador miraba a los conquistados y veía, no ciudadanos en espera de derechos, sino niños en espera de educación. Esas palabras no eran la opinión excéntrica de un militar fuera de su tiempo. Eran el reflejo fiel de una ideología que en 1898 dominaba los centros de poder de Washington con la comodidad de lo que nunca se cuestiona, porque todos piensan lo mismo. El destino manifiesto, esa doctrina que durante décadas había justificado la expansión americana hacia el oeste a costa de los pueblos indígenas, había encontrado una nueva geografía donde aplicarse: el Caribe, el Pacífico, los territorios que España cedía en el tratado firmado en París en diciembre de 1898. Ni figuras intelectuales como Alfred Thayer Mahan habían construido toda una arquitectura teórica para sostener que los Estados Unidos tenían no solo el derecho, sino la obligación histórica de expandir su influencia sobre los pueblos que no habían alcanzado el grado de civilización necesario para administrarse solos. Miles no inventó esa ideología. La absorbió, la interiorizó y la reprodujo con la naturalidad de quien repite verdades que su mundo entero le ha confirmado toda la vida. ¿Cómo se borra a un pueblo entero de su propio destino y se llama a eso liberación? La historia del siglo XX en el Caribe tiene una respuesta larga y dolorosa para esa pregunta. La proclama que Miles había emitido desde Ponce el 28 de julio prometía, con palabras claras y deliberadas, que los americanos venían a traer la libertad que España había negado durante 400 años. Prometía el fin de la censura, el respeto a la propiedad privada, la protección de las tradiciones religiosas y, de manera implícita pero inequívoca, una forma de autogobierno que los puertorriqueños interpretaron como la promesa de una soberanía real, o al menos de una autonomía comparable a la que se había concedido tardíamente en los últimos meses del dominio español. Hubo líderes políticos puertorriqueños que creyeron esas palabras con una sinceridad que la historia juzgaría con crueldad. Hubo familias enteras que vieron en la llegada de los americanos el fin de una era de subordinación y el comienzo de una era de participación política genuina. La diferencia entre lo que se prometió desde aquel cuartel general de Ponce y lo que se entregó 2 años después es una de las distancias más largas que la historia del Caribe ha registrado entre 2 puntos aparentemente cercanos. En el año 1900, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Foraker, el primer estatuto legal que definiría la relación entre Puerto Rico y su nuevo soberano.
La ley fue un documento revelador en lo que decía y en lo que deliberadamente omitía. Puerto Rico no sería un estado ni un territorio en camino de convertirse en estado. Sería un territorio no incorporado, una categoría jurídica que el Tribunal Supremo americano confirmaría en las llamadas decisiones insulares entre 1901 y 1900, estableciendo que la Constitución americana no se aplicaba de manera automática ni completa a los habitantes de esos territorios. En términos prácticos, aquello significaba que los puertorriqueños eran súbditos americanos sin ser ciudadanos americanos, de sujetos a las leyes de Washington sin voz en el Congreso que las aprobaba, parte de un imperio que no usaba esa palabra, pero que funcionaba con esa lógica con una precisión que no necesitaba disimulo. La colonia española había cambiado de bandera. Las cadenas llevaban otro nombre. Miles nunca fue gobernador de Puerto Rico, ni tuvo responsabilidad directa en el diseño del marco legal que convirtió la isla en territorio no incorporado. Esa distinción le pertenece a los políticos, los jueces y los legisladores que en Washington construyeron la arquitectura jurídica del imperialismo americano en el Caribe. Pero Miles fue el instrumento que hizo posible todo lo que siguió. Fue su campaña de 20 días la que puso Puerto Rico en manos americanas antes de que España pudiera negociar su devolución. Fue su velocidad militar la que cerró la ventana diplomática que podría haber cambiado el resultado. Fue su proclama desde Ponce la que creó las expectativas que la política imperial luego defraudaría con una meticulosidad que parecía casi calculada. No es justo cargar a un general con la responsabilidad de las decisiones políticas de un gobierno que actuó según sus propios intereses. Tampoco es honesto separar completamente al instrumento de los resultados que ese instrumento hizo posibles. Lo que hace verdaderamente compleja la figura de Nelson Miles no es su brutalidad. Comparado con otros comandantes de las guerras indias, fue en muchos casos más cauteloso con las vidas civiles y más cumplidor de las condiciones de rendición que prometía. Lo que hace su legado difícil de resolver es esa combinación específica de genio militar genuino con una visión del mundo que negaba la plena humanidad de los pueblos que conquistaba. Era capaz de reconocer la belleza de Puerto Rico y la dignidad de sus habitantes en el mismo párrafo en que afirmaba que esos habitantes no estaban listos para decidir su propio futuro. Era capaz de prometer libertad con una convicción que en el momento quizás sentía como sincera, y al mismo tiempo sostener con igual convicción que esa libertad debía ser administrada, ni dosificada y concedida en los términos que Washington determinara. Era, en una palabra, un hijo fiel de su tiempo, lo cual lo explica sin absolverlo y lo contextualiza sin borrarlo. Los puertorriqueños que vivieron ese cambio de soberanía en 1898 dejaron testimonios que los archivos guardan con la paciencia de lo que espera ser leído. Había entre ellos quienes nunca creyeron en las promesas americanas y lo dijeron desde el primer día con una claridad que la historia posterior les daría la razón. Había quienes creyeron y tardaron años en aceptar el engaño. Había quienes construyeron carreras políticas enteras sobre la esperanza de que la relación con Washington evolucionaría hacia formas más justas de convivencia, una esperanza que en formas distintas y con argumentos renovados sigue viva en la política puertorriqueña del siglo XXI. La isla que Miles tomó en 20 días lleva más de 100 años negociando las consecuencias de aquellos 20 días. En una conversación que no ha terminado y cuyo final nadie puede predecir con certeza. Nelson Appleton Miles murió el 15 de mayo de 1925, a los 85 años, en Washington. Había vivido lo suficiente para ver el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el fin de una época en que la guerra de conquista podía celebrarse sin vergüenza pública. Sus memorias permanecen en las bibliotecas como documentos dobles, testimonio de una campaña militar de eficiencia extraordinaria y testimonio al mismo tiempo de una mentalidad imperial que vio en cada pueblo conquistado una oportunidad de moldear el mundo a la imagen de quien tenía la fuerza para imponerla. Miles fue un genio de la guerra. Fue también el instrumento fiel de una política que prometió libertad y entregó dependencia, de que llegó con proclamas de civilización y construyó estructuras de dominación que cambiaron para siempre el destino de una isla que soñaba con escribir su propia historia. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo, y sostener esa incomodidad sin resolver
Es la única manera honesta de entender por qué 1898 sigue siendo para Puerto Rico una herida que el tiempo ha cicatrizado sin cerrar del todo. Si estas historias deben ser recordadas, comparte este video. Porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a no entender su presente. Suscríbete para que estas voces no vuelvan a ser silenciadas.